tallo cerebral. Ok. Tenemos aquí neuronas que son la unidad funcional del sistema neuronal. Y esas neuronas están allí para captar información y para dar una respuesta. ¿Se entiende todo hasta ahí? Okay. Van a ayudarse o a complementarse con otras neuronas locales, ¿ya? Que van a tener la misma función, digámoslo así. Y esa comunicación la van a tener a través de ¿qué? Dendritas, ¿ya? Esas dendritas son locales, no tienen mielina, son avenidas cortas que nos permiten la transmisión de información de una neurona a otra, de una similitud de información. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces estas neuronas se van a ir agrupando en estas partes de nuestro cerebro, dependiendo la función que ellas van a realizar. ¿Okay? Ahora, ¿cómo llegamos a ese conocimiento? Lo platicamos la vez pasada. Por accidente, por estudio de enfermedades y ahora por la anuencia de los avances en imagenología, radioisótopos marcados, resonancia magnética. Entonces, ponemos los individuos a pensar, a actuar y a hacer lo que nosotros queremos estudiar y vemos en imágenes con estos radioisótopos y con neuroimagen qué partes del cerebro tienen mayor actividad por su carga de glucosa, por su circulación. Entonces captamos y hacemos mapas, y a través de estos mapas nosotros podemos decir, en la zona frontal vamos a ubicar todas las neuronas que se tratan del juicio, del comportamiento, del raciocinio. A nivel temporal vamos a encontrar todas las neuronas que se van a involucrar en el manejo del habla, de la audición y de las emociones. Parietal, todas las neuronas que van a recibir la sensibilidad de los diferentes órganos de los sentidos, o todos los neuroreceptores de presión, temperatura y esto, ¿verdad? Occipital, que vamos a tener todas las neuronas que se están encargando de formar la visión, interpretar la visión y darnos esa información. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se está entendiendo? ¿Sí se entiende o no? Estoy tratando de resumirles y de ponerlos en el contexto para que no nos perdamos. ¿Está bien? Eso lo estamos haciendo a nivel de lo que es nuestro encéfalo, ¿verdad? Ahora, esas neuronas que reciben esa información tienen que comunicar esa información para que haya un efecto aferente, una respuesta a ese estímulo. ¿Estamos? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues a través de tractos, y en esos tractos iban a incluir axones, y esos axones que tienen en especial mielina. ¿Y para qué la mielina? Para que haya mayor rapidez en la contestación. Entonces todos esos axones van a viajar a través de tractos motores, tractos somáticos, tractos especializados en visión, tractos especializados en coordinación, tractos especializados en el control de funciones, y van a tener una regulación de órganos, de otros órganos, perdón, de otras estructuras en el sistema nervioso central, que les va a regular la respuesta que esas neuronas originalmente están creando. ¿Sí se entiende? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, por ejemplo, el tracto de las emociones, ¿dónde va a estar regulado? Por el tálamo, ¿verdad? Y el sistema límbico. Entonces, todos esos acciones van a pasar aquí al sistema límbico, tálamo, hipotálamo, y van a recibir a través de neuromoduladores una regulación. Van a salir a través del tallo cerebral, van a ir a médula espinal, van a ir a nervios raquídeos y van a ir hacia el lugar u órgano efector. ¿Se entiende? Eso es básicamente de lo que se trata de neurología a grandes rasgos. Entonces, tomando esa amplia visión que la está formando, ¿qué hemisferio? Ya lo debemos saber cuál es el hemisferio que está viendo desde lo más a lo menos, desde lo general a lo particular. ¿El hemisferio qué? El hemisferio izquierdo, el 95% de nosotros. ¿Okay? Entonces, viendo esa estructura así, nosotros vamos a empezar ahora a desmenuzar cada partecita, a desmenuzar cada tracto motor, tracto sensitivo, emociones, memoria, ¿verdad? Todas esas partes son las que vamos a ir estudiando ahora en lo que vamos a ver que son los síndromes topográficos. ¿Está bien? Bueno, vamos a apagar la luz. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí se entiende y estamos en contexto de lo que estamos haciendo? ¿Ok? Muy bien.
Entonces, una pregunta para ver si me entienden. Cuando yo digo que el paciente ve, ¿qué utiliza para ver? La corteza. ¿Qué utiliza para ver? Primero, acuérdense que lo general a lo particular. ¿Cuál es el órgano que debe de enviar la información? El ojo, ¿verdad? El ojo, ¿dónde tiene esas terminaciones nerviosas que van a captar la imagen y la van a enviar a través del nervio óptico? ¿A dónde la tienen? En retina. Entonces, ahí están conos, bastones y van a diversificar ciertos tipos o grados de luz, ciertos tipos de cromatografía. Mandan toda esa información a través del nervio óptico y el nervio óptico va al quiasma óptico, depusa, al lado derecho se va al lado izquierdo y entonces va ahora hacia las cortezas motora del lado. ¿Ah? Sensitiva, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Ya se perdió? A ver, ¿hacia dónde va? Vamos, el nervio óptico. ¿Qué camino va a ganar el nervio óptico? ¿Hacia dónde tiene que ir para integrar visión? ¿Hacia qué lóbulo? Hacia el lóbulo occipital. Entonces vamos a ir corteza sensorial, capta, corteza motora, refleja. ¿Dónde está formando la visión? En el lóbulo occipital. Ahí están las neuronas que están interpretando la información que me están captando estos neuroreceptores de visión localizados en la retina. ¿Se entiende? ¿Ok? Hago una estimulación del nervio psoas. ¿Cómo es el camino? Primero, ya sea termorreceptor, ya sea baroreceptor, ya sea quimioreceptor, entonces capta la neurona, la placa motora, la placa sensitiva, agarra esa información, la mete a través del nervio periférico, ¿verdad? ¿Dónde estaría localizado el nervio periférico de la parte anterior del muslo? Dermatomas. L1 o L2, ¿no? Entonces va a subir por la lumbar, ¿verdad? Si es motor, va por la parte anterior, si es sensitivo, va por parte posterior de la columna, llega al bulbo raquídeo y se dirige en la parte motora de la corteza al área donde están localizadas las neuronas motoras que van a dar la motricidad para la parte superior del muslo. Cuando en el camino de la información sensitiva, cuando llega al asta posterior, ¿esto no hace sinapsis en la sustancia gelatinosa? No, las sinapsis las hacen en las neuronas, ya sea de asta anterior o de asta posterior. Y hay un ganglio, acuérdense que en las sensitivas hay un ganglio antes de entrar al asta posterior. Entonces muchos tienen una sinapsis en esa neurona. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Estamos viendo todo lo general, cómo es el camino que va a cruzar. ¿Está bien? Entonces, todas esas estructuras en las que nosotros debemos aprender a reconocer. Entonces, cuando estamos haciendo un examen neurológico, cuando hablamos de localizar la lesión, a eso nos estamos refiriendo. La lesión de este paciente neurológica está a nivel periférico, entonces sabemos de dónde estamos hablando. Terminaciones sensitivas o motoras locales, nervio periférico, hasta el punto de donde entra en la médula. Porque ya cuando entra en la médula, la lesión ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? En médula espinal. Es lógico. Y si se continúa médula espinal y la respuesta está alterada a nivel de lo que es el encéfalo, entonces la focalización de nuestra patología la tenemos que identificar arriba en el encéfalo, abajo en la médula o en la terminación periférica. Y de eso se trata, localizar la patología neurológica. ¿Sí se entiende? Bueno, tomen tiempo, veníamos platicando con algunos compañeros de ustedes. Tomen tiempo, porque esto es nueva información. Ustedes ya tienen lo básico, ya vieron neuroanatomía, ya vieron patología del sistema nervioso central. Ahora lo que van a hacer en este curso es integrar toda esa información que tienen y juntarla para empezar a hacer diagnósticos. ¿Cuál es la base del tratamiento? Un buen tratamiento. ¿Cuál es la base de un buen tratamiento?
Ah, no les escucho. Hacer un buen diagnóstico, lógico. Buen diagnóstico, buen tratamiento. Mal diagnóstico, mal tratamiento. No conozco la patología, no hago diagnóstico. Y la enfermedad está ahí, no la reconozco, no hago el diagnóstico. Sí, ¿estamos de acuerdo? Okay. Entonces, ahora vamos a ver lo que es, apagamos el, veamos, dejamos prendido que no de ahí atrás, ¿cómo? Sí, perdón. Ok, entonces los síndromes topográficos, vamos a darle adelante y quisiera manejar estas llaves así porque me permite ir avanzando y moviéndome más rápido. Entonces, ya vimos los lóbulos cerebrales, ¿verdad? ¿Cómo es que se dividen? A través de referencias anatómicas. ¿Qué pasa ahí? Entonces, si lo pica acá, las son más grandes y la quiero trabajar ahí. A ver. No, yo sé que la puedo poner. O dale el mix. No, pero es que no la quiere. No la quiero mover bien porque me voy a estar moviendo en eso. Pero bueno. Yo estaba de aquí arriba. Ok, ¿lo pueden ver eso ahí? Bueno, bien. Entonces ya vimos que ciertas referencias anatómicas nos van a dividir a los lóbulos en frontal, temporal, parietal y occipital, y esos límites anatómicos lo están dando por la cisura de Rolando, la de Silvio, ¿verdad? Y la parieto occipital. Y eso nos divide en 4 los lóbulos cerebrales. Ahora, resulta ser que cada lóbulo, como les estaba platicando aquí, cada lóbulo del cerebro se ha especializado en realizar ciertas funciones. ¿Cuáles son estas funciones? Así, resumiendo a grandes rasgos. Entonces, número 1, el lóbulo frontal se va a encargar básicamente de la actividad motora y de la relación social, de las conductas sociales. ¿Está bien? El lóbulo parietal es el que va a interactuar, el que va a recibir la información, el que va a tratar con toda la información sensorial, táctil. Ok, ¿ah? Otra vez lo podría decir. ¿Cómo? Que si lo podría decir de nuevo. Ok, mira. Sí, es cierto. Ahí lo tienen, pero el lóbulo frontal, actividad motora y conductas sociales, ¿verdad? Lóbulo parietal, entonces la sensibilidad táctil y todos los estímulos que podemos recibir a través de los diferentes receptores sensoriales. Lóbulo parietal, ¿verdad? El lóbulo temporal va a ser básicamente el encargado de la memoria en asociación con ¿qué? El sistema límbico, el tálamo y el hipotálamo. ¿Ok? Pero básicamente aquí memoria con sistema límbico, ¿verdad? Aprendizaje y audición, eso está localizado en el lóbulo temporal. Y el lóbulo occipital le vamos a dar básicamente la función de la visión. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, aquí no tenemos. Ahora, vamos a nosotros hablar ahorita de lo que es el síndrome del lóbulo frontal. Este síndrome del lóbulo frontal nos va a hablar de una patología como tal. Cuando nosotros veamos a nuestros pacientes que están manifestando en la semiología que nosotros le hagamos, tanto sintomática como sinológica, estos datos nosotros podemos decir, este paciente tiene un síndrome del lóbulo frontal o este paciente tiene un síndrome del área prefrontal. ¿Ok? Entonces, el lóbulo frontal lo podemos dividir en dos partes, que es la parte precentral o prerolándica, el área prefrontal, y es aquí donde se está marcando, ¿verdad? Aquí está lo que es la cisura de Rolando, esta es el área motora primaria, este es el área premotora y este es aquí el área de los que va a tener las neuronas de los oculares, de los movimientos oculares conjugados. Esto junto con el área de Broca va a tomar todo lo que es esta área premotora, ¿ok? Entonces, esas son diferenciaciones neuroanatómicas que debemos conocer. Ustedes tienen las diapositivas ahí, estudienlas nada más, ¿ok?
¿ok? Entonces, el área presental o prerolándica, ¿por qué estructuras anatómicas está constituido? Entonces, el área motora primaria, ahí ya estamos observando, vamos a ver si damos a ampliar un poquito. Área motora primaria, el área motora suplementaria, que está ahí hasta adelantito, lo tenemos. El área de Broca, ¿okay? Que es la parte ahí importante para la manifestación mecánica de lo que es el lenguaje y que va a estar dominada o la que va a ser la función dominante en ese hemisferio dominante y el centro oculoquídeo frontal. Todas estas áreas neurológicas van a darnos estos síndromes anatómico-topográficos. Lo que quiero mostrarles, vamos a ver, el oculoquídeo, oculares conjugados, el área de movimientos, que es la necesita que ven ahí. Déjenme ver acá. Déjenme ver aquí. Esto lo quiero ampliar para que lo vean. Entonces, miren todo lo que está aquí en rosadito. Si se alcanza a visualizar, vamos a para que lo puedan ver. Ok. Todo lo que está aquí en rosado son los cuerpos de las neuronas que se van a encargar de la respuesta motora. Y aquí a esto que le llamamos ¿cómo se llama? El homúnculo de Petrie. Entonces, esto nos está demostrando qué neuronas motoras van a estar involucradas en los movimientos de las diferentes partes que ahí están representadas. Entonces, ustedes ven que hay unas neuronas que se van a encargar del movimiento del pie, otras del tobillo, otras de la rodilla y cadera, ¿verdad? Del tronco, del hombro, del codo, muñeca, mano. Hemos hecho un mapa detallado de estas neuronas motoras que van a estar originando la respuesta motriz, ¿verdad? A esas partes del cuerpo. Entonces, el estudio de estas regiones es a lo que lo llamamos estos síndromes globulares o trastornos topográficos. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Entonces, volvamos otra vez a nuestra presentación. Ok, entonces, vámonos. El síndrome presentral o de o prerolándico va a estar caracterizado por hemiparesia contralateral. Entonces, el paciente va a tener una falta de movimiento en el hemicuerpo derecho o izquierdo según sea el área afectada. Si tengo hemiparesia, primero, ¿qué quiere decir hemiparesia? Es una debilidad de movimiento de la mitad del cuerpo. ¿Okay? Entonces, si tengo una lesión en el hemisferio izquierdo, ¿dónde voy a tener hemiparesia? Del lado derecho y viceversa. Cuando hablamos de plegia, estamos hablando de ausencia total de movimiento. ¿Ok? Paresia, estamos hablando de una disminución en el movimiento. ¿Correcto? ¿Bien entendido eso? Entonces, este síndrome prerolándico está caracterizado por hemiparesia contralateral. Vamos a tener desviación de la mirada hacia el lado de la lesión porque está afectando el área de los movimientos conjugados oculares, ¿verdad? Vamos a tener una afasia motora o de Broca si es que el área de Broca está localizado en el hemisferio dominante para ese individuo, ¿ok? Vamos a tener una crisis convulsiva cuando hay mucha estimulación de esta área que llamamos crisis jacksonianas y que va a venir como una progresión del estímulo convulsivo que va a seguir la representación ahí de la corteza cerebral en el homúnculo de Penfield, donde la estimulación de esta área prerolándica nos va a dar contracciones epilépticas de la cara, progresando al vaso y al miembro pélvico superior y luego a la pierna. Entonces, estas lo vamos a ver cuando veamos las epilepsias, estas contracciones o fasciculaciones que empiezan con movimientos de la hemicara, van hacia el brazo y posteriormente hacia la pierna. En ese orden de ideas va a denotarnos que tenemos una crisis de qué tipo?
jacksoniana. Nos está hablando que hay una lesión en qué área, en el área prerolándica. ¿Ok? ¿Está difícil de entender eso? Entonces, apréndase la estructura, ¿verdad? Premotora, ganglios oculoquiros, área de Broca. La lesión a esa área nos va a dar el síndrome del lóbulo frontal prerolándico, que está caracterizado por, otra vez, volvemos a repetir, hemiparesia contralateral, ¿verdad? Desviación de la mirada hacia el lado afectado, ¿okay? Afasia motora o de Broca, si el hemisferio dominante está localizado en esta área. Si no fuera el hemisferio dominante, entonces ¿qué afasia tendríamos? ¿Una afasia de qué? De Wernicke. ¿Y cuál es la diferencia? El paciente puede hablar, pero no entiende lo que va, no arma, no construye, no habla cosas inapropiadas que no están relacionadas. Ok, dime, porque es una afasia de comprensión. ¿Podría explicar eso del hemisferio dominante? O sea, A eso ya lo vimos. Hemisferio dominante y hemisferio sí, o sea, lo vimos la clase domina pasada. izquierdo, derecho, ¿Cómo? pero, o sea, que domina Sí, izquierdo. dependiendo de qué predomina. Si es el área analítica, el área lingüística, el área matemática, el hemisferio dominante de esa persona está en qué lado? En el lado izquierdo. Si es el área más de artística, más sentimental, más de sueño, más de ideas, está del lado contralateral. ¿Ok? ¿Sí? Eso se hace por estudios, ¿verdad? De neuroimagen, por estudios psicométricos, por estudios psiquiátricos, y nos va a dar el hemisferio dominante. Si tú tienes un paciente que está utilizando su mano izquierda, por decir, en cuanto a la formación de la motricidad y escritura, ¿qué estás pensando? En su hemisferio dominante es el derecho, mayormente. ¿Por qué? Porque el 50% de los pacientes que escriben o que tienen mayor motricidad de la izquierda, su hemisferio dominante es el contrario. Entonces sería que si mi hemisferio dominante es el derecho y yo tengo... Y tienes la lesión la lesión del derecho, voy a tener una afasia de Broca. Exactamente. Y al contrario es la de Wernicke. ¿Está bien? Ya. Bueno, muy bien. Correcto. Entonces sigamos ahí. Entonces hablamos entonces de la afasia de Broca y la presencia de crisis convulsivas de tipo jacksoniano. Se originan en cara, vamos a miembro pélvico, pero a miembro torácico y luego miembro pélvico ipsilateral. Ese es uno de los síndromes que debemos de aprender. El otro síndrome es el de la área, perdón. Muy bien. ¿Cómo lo voy a restituir? A ver, control Z. Control Z. Ok, muy bien. Ya no lo muevo. Ok. ¿Dónde está el otro? Voy aquí. Y perdón. Voy acá. ¿Ya lo tengo ahí? Sí. Ok, vamos a dejarlo ahí. Y ya me voy moviendo acá. Entonces ahora el área prefrontal. ¿Sale? El área prefrontal va a tener ahí funciones ejecutivas de la personalidad y del comportamiento. Pues toda esta área, aquí teníamos el área prerolándica, ¿verdad? Que va desde el área donde están los movimientos oculares hacia atrás hasta llegar a la fisura de Rolando, y aquí tenemos el área prefrontal, que está desde donde termina el área de los movimientos oculares conjugados hacia adelante. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta área prefrontal va a tener encargado lo que son las funciones de tipo ejecutivas, y ahí es donde nosotros vamos a tratar con lo de que es el juicio, la personalidad y el comportamiento. Una afección de esta área, de las neuronas de esta área, nos va a dar como resultado la presencia de estas manifestaciones sintomáticas. Número 1, síndrome de Moria. El síndrome de Moria es el síndrome de desinhibición frontal. Este paciente es un desinhibido social. Es el paciente que anda
expuesto en la calle, sin desnudo, con comportamientos agresivos, con malas palabras, ¿verdad? Es un paciente que no está ubicado socialmente y puede tener este comportamiento, puede agredir, no tiene ningún control en el área de la actividad social ni en el área de su personalidad. Obviamente no hay juicio, no hay raciocinio, ¿ok? ¿Es el síndrome de qué? De Moria, síndrome de Moria. Yo lo relaciono para aprendérmelo así. ¿En qué lugar quiso Moisés ofrecer a su hijo? ¿Monte de qué? ¿Monte de qué? El monte de Moria. ¿Y eso les parece juicioso, racional? Bueno, eso está fuera del contexto social. Síndrome de Moria, ¿ok? Eso es síndrome de Moria. Ahora, síndrome abúlico frontal. Cuando hay lesiones allí puede presentarse como un síndrome abúlico frontal. Entonces el paciente es apático, como algunos de los estudiantes de medicina cuando ven la clase de neurología no les interesa mucho, son apáticos, ¿verdad? Tienen falta de iniciativa, tienen diferencia emocional. Entonces, por ahí me voy haciendo mis mnemotecnias y estoy aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ese es el síndrome abúlico frontal. Este paciente que tiene lesión de esta área prefrontal no va a tener control de esfínteres, entonces no va a tener control de uresis, no va a tener control de la defecación. Este paciente va a tener reflejos arcaicos bien marcados, primitivos, como es la succión, ¿verdad? O el chupeteo. Se la pasan haciendo esto, ustedes lo ven, llegan y esos pacientes están haciendo esto. La presión palmar, uno le toca la palma y luego contraen, como los bebecitos cuando tienen sus primeras reflejos, ¿no? El automatismo de caminar, el de la presión, el de la succión. Estos pacientes van a presentar el hociqueo, ¿verdad? Entonces, ustedes ven estos pacientes en el área de urgencias, aunque les parezca gracioso, eso es un dato que le está diciendo el cerebro, mira, aquí hay una lesión. El paciente sabe. Y toca la mano a prensar, hociquean, ¿ok? Esos son casos de lesiones del lóbulo o del área prefrontal, ¿ok? Y obviamente estos pacientes no van a poder deambular porque tienen apraxia de la mano. ¿Qué es apraxia? Olvidaron cómo es que se coordinan, ellos no pueden andar, entonces no se pueden mantener en pie. Entonces, estos son síndromes bien característicos, con signos bien característicos que nosotros podemos identificar en un paciente y podemos decir directamente, este paciente tiene un síndrome prefrontal, un paciente tiene un síndrome prefrontal. ¿Sí se entiende? Ok, estos dos son preguntas de examen, por eso están subrayados. ¿Okay? Bien en el examen. ¿Okay? No, es progresivo, presenta uno y después otro síntoma o todos aquí. Ahora, es una excelente pregunta. No todos los pacientes van a tener los síntomas del libro. Acuérdense, estos son lo que más vamos a encontrar. Pero si tú encuentras un paciente con chupeteo, ya vas a empezar a pensar. Si encuentras un paciente que tiene desinhibición social, de que no le importa comportarse socialmente de manera adecuada como esté, esa es otra idea. O el paciente solamente se presentó con una crisis convulsiva que se originó en cara y después se fue hacia la extremidad. Ese es otro. Pero entonces no van a encontrar toda la constelación de síntomas, ¿ok? No lo van a encontrar como tal. ¿Sí me entienden? Bueno, entonces son ideas, son signos que nosotros tenemos que aprender a identificar para que poder hacer un diagnóstico en el paciente. Pero esto se causa por atrofia. Son alteraciones. Ahorita vamos a ver cuáles son las causas. Pueden ser desde lesiones isquémicas que dañan la neurona, hipoglucemias severas que dañan las neuronas, hipoxemia que dañan las neuronas, lesiones infecciosas que dañan las neuronas, tumores que dañan las neuronas. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento de nuestra clase es localizar en la parte de nuestro sistema nervioso, en este caso central, que está afectada. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Yo no, porque
¿Ah? Dijo que si es del lado dominante, o sea, si es del lado, por decir, izquierdo, va a ser la de Broca. Pero si se le fue para el lado derecho, va a ser Sí, la si de la Huernil. lesión es en el hemisferio, no es que se le fue. Si No, tú o sea, la sí, lesión- pero, o sea, sí, si tú, entiendo, pues, sí, sí. entiendo. Es nada más de comprensión. Entonces, él va a poder fonar, pero Sí. cosas incomprensibles. Va a seguir teniendo la parestesia, va a seguir teniendo todo eso, jacksoniana. O solamente, únicamente afasia en su habla. Y nosotros sabemos que tiene la lesión en dónde. ¿En dónde? En el área frontal, en el área de Broca, en el área prerolándica, ¿ok? Área de Broca. Izquierdo, en ese momento, ¿ok? O en el no dominante. No sabemos, ahí no estamos viendo con qué mano escribe o cómo se... No lo conocemos, pero sabemos que si tiene una afasia de comprensión es una afasia de Wernicke y que muy probablemente lo que estamos afectando es el hemisferio no dominante, ¿ok? Igual, así es que vamos a pensar. Igual a la regla, igual, exactamente. A ver, igual. O sea, si es Wernicke como usted nos está diciendo, Sí. aún así va a seguir siendo el lóbulo frontal. Sí, solo que sí, la sí, parte esa no se mueve. Wernicke está ahí, Wernicke está ahí. Wernicke no la vas a poner en el occipital ni en el temporal, no, está ahí. ¿Sí se entiende? El sistema límbico no se va a mover. El sistema límbico te va a crear memoria, te va a actuar en los sentimientos y ahí está. ¿Vale? Ok. Entonces, sigamos adelante. Es que me acuerdo que Wernicke es por lo de... Entonces, ahora, los síndromes del lóbulo temporal, ¿verdad? Entonces, para estudiar los síndromes del lóbulo temporal, lo vamos a dividir en dos partes neuroanatómicas. Número uno, la parte externa, que llaman apegado ahí a la neocorteza, y la parte interna o mesial. Entonces, cuando hay lesiones en el territorio del lóbulo temporal, parte externa, lo que vamos a ver afectado primariamente es el área auditiva, ¿ok? Y el área de sensitiva o el área de Wernicke, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, parte externa, área auditiva primaria o área sensitiva y la comprensión del lenguaje. Cuando la afección del lóbulo temporal es en el área interna, entonces el sistema mayormente que se va a afectar es el sistema límbico, ¿verdad? De que aquí nos hace un recordatorio esta diapositiva de que está compuesto el sistema límbico, amígdala, hipocampo, cíngulo, ¿verdad? Y corteza orbitofrontal. Entonces, aquí vamos a tener alteraciones en el control de las emociones y alteraciones en la formación de la memoria. ¿Correcto? Ok, entonces aquí tenemos síndrome del lóbulo temporal, igual, dos partes, externo y medial o interno. El externo tiene que ver con la comprensión auditiva y la formación sensitiva del lenguaje, y la parte interna va a tener que ver con la formación de la memoria y aquí con el control de la emoción. ¿Correcto? Así está bien resumidito. ¿Dónde pueden encontrar eso? En el ENAR. Esta información está ahí. ¿Ok? Bueno. Doctor, por ejemplo, y si un paciente nada más manifiesta afasia de Wernicke, ¿y cómo sabemos si es del área frontal o temporal? Entonces vamos a tener que hacer estudios. O sea, esto nada más estamos viendo semiología, lo que podemos observar a través de la clínica. ¿Ok? Si queremos tener mayores especificaciones, entonces nos vamos a hacer estudios. Para eso nos sirven los estudios de imagenología. Entonces tú puedes pedirle a tu paciente una resonancia magnética con un estudio de gadolíneo y con centro en el área de Wernicke. Así lo pides. Un paciente que viene con trastornos de la comprensión del lenguaje y estoy solicitando una resonancia magnética con contraste de gadolínio y con foco en área de Wernicke. ¿Cuál es la diferencia entre la corteza orbitofrontal y el giro oculogénico? Son especificidades, nada más. O sea, el óculo, ¿cómo se llama? Giro óculo, ¿dónde lo tengo aquí? Ese es el que está encargado de los movimientos conjugados. Son específicos aquí. Y toda el área oculofrontal es mayor área que cubre mayores neuronas, mayor interpretación. ¿Ok?
te encargo que lo revises en neuroanatomía. Esos son nada más especificaciones topográficas que van relacionadas con ciertas manifestaciones clínicas. ¿Está bien? Y si no lo revisamos luego, ¿vale? Bueno, vamos adelante entonces. Lóbulo temporal. Ahora, recuérdense, no somos neurólogos, ¿okay? Ni somos neuroanatomistas. Estamos tratando de ver lo macro que nos ayude a identificar, porque es a nuestro nivel que vamos a trabajar. Que podamos identificar a grosso modo y decir, bueno, este paciente yo no lo voy a poder manejar. Sé lo que tiene, sé hacia dónde lo puedo dirigir, pero realmente el manejo no se lo voy a dar. Probablemente el primer paso de integración de un diagnóstico y el primer paso de darle un inicio de tratamiento lo puedo hacer, ¿ok? Pero voy a dejarle al especialista que haga su trabajo. ¿Sí me entienden? A veces en el afán de nosotros aprender, queremos abarcar muchas cosas, pero lo que les dije la vez pasada, mientras sepamos nosotros qué es lo que está afectado y dónde podemos encontrar la información, la buscamos y entonces lo aplicamos. ¿Está bien? ¿Sale? Sí. Bueno, vamos a ver. Entonces, el lóbulo temporal, y ahí les marqué lo que es la parte que estamos hablando, del lóbulo temporal, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a la otra diapositiva. Entonces, fíjense, los signos y síntomas clínicos del trastorno del lóbulo temporal los vamos a tener específicamente en la memoria, en el lenguaje, auditivos, visuales, emocionales, conductuales y muy de manera importante estas alucinaciones auditivas, ¿ok? Con crisis epilépticas que son características también del lóbulo temporal. Cuando veamos convulsiones vamos a ver este tipo de crisis epilépticas y estas alucinaciones auditivas que van a estar muy asociadas con el tipo de demencias que vamos a estudiar también. Por eso es que es importante que aprendamos estas partes de neuroanatomía y estos síndromes y dónde están las funciones y cada lóbulo para que vayamos asociando a medida que vayamos construyendo el conocimiento de la neurología. Si ustedes se van a dar cuenta, en todos los diapositivas que tengamos de lesiones de cada lóbulo, aunque algunas funciones son bien específicas, otras se mezclan, porque el lóbulo temporal va a tener, por ejemplo, participación en lo que es también la porción auditiva, pero también en la porción del comportamiento, pero también en la porción de las emociones. Por eso tenemos que estas características pueden estar manifestadas en caso de esta lesión. Ahora, ya vimos los tipos del síndrome del lóbulo temporal. Lo que me preguntabas, ¿qué tipo de lesiones pueden causar estas manifestaciones? Los traumatismos, los tumores, las infecciones, todos esos. Pueden estar aquí implicados en enfermedades neurodegenerativas, como son las demencias y las enfermedades de Alzheimer y las crisis epilépticas. Todas van a tener asiento en este tipo de lóbulos. ¿Okay? ¿Cómo haríamos el diagnóstico de cada una de estas patologías? Número uno, primero, ¿qué es lo que dice ahí? Examen neurológico, ¿verdad? Y examen psicológico para determinar la presencia de la patología primero, qué tan grave es esta enfermedad, imágenes cerebrales que nos van a ayudar a localizar o hacer más focalizado el órgano o el sitio de la lesión en nuestro órgano cerebral, ¿verdad? Resonancia magnética, tomografía computarizada, de acuerdo a la idea diagnóstica que estén ustedes formando. Y el tratamiento va, obviamente, a estar dirigido a la causa primaria o subyacente que causó el problema. ¿Está bien? Ahora, lóbulo parietal, y ahí terminamos. Entonces, en el lóbulo parietal, acuérdense que ahí van a recibir las áreas sensitivas y las áreas de la asociación. Entonces, en ese lóbulo parietal que vamos a tener afectado nosotros, entonces, percepción espacial. ¿Dónde está localizado? ¿Dónde se encuentra la persona? ¿Está al borde de un precipicio o no? ¿Está en tierra firme o no? ¿Está movilizándose a subir escaleras o no? Percepción espacial, su relación con los objetos. ¿Okay?
Trastornos de coordinación motora, tienen las apraxias de los movimientos coordinados. Trastornos de atención, aquí es bien importante esto de los trastornos de atención, porque lo vamos a ver en estos pacientes que tienen, por ejemplo, depresión, ansiedad o síndrome de atención. Entonces allí vamos a ver que el problema está localizado en el lóbulo temporal. La percepción sensorial, negligencia unilateral, desconoce lo que está pasando del otro lado del cuerpo. Las apraxias, que hablamos, la dificultad o la imposibilidad de realizar esos movimientos, y las agnosias, que son las dificultades para reconocer y comprender esos procesos. Estas apraxias, estas agnosias las vamos a abordar también cuando hablemos de trastornos del sistema nervioso, trastornos mayores del sistema nervioso. ¿Okay? Pero esos son los signos específicos para el lóbulo parietal. Bueno, seguimos la próxima clase, ¿vale? Les aconsejo que vayan repasando. Parece al inicio un poquito difícil, pero a medida que ustedes vayan repasando,